Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro de Hechos. El libro de los Hechos es el único registro histórico del nacimiento y primeros días de la Iglesia, aunque en las cartas del Nuevo Testamento se pueden espigar algunas de las actividades de los apóstoles y de otros que esparcieron el Evangelio de Cristo. El libro de los Hechos es nuestra fuente de información primaria de lo que tuvo lugar durante aquellos primeros 30 días de la existencia de la Iglesia. Tanto la evidencia interna dentro del libro de los Hechos como la evidencia externa de la tradición de la Iglesia declaran que Lucas fue el autor. Es testimonio unánime de la tradición de la Iglesia que Lucas fue autor del libro de los Hechos. El libro de Hechos mismo contiene evidencia de que Lucas fue el autor. Está claro que el autor fue compañero del apóstol Pablo. Esto se ve por las secciones en nosotros de Hechos. En estas secciones, el autor emplea la primera persona en plural, indicando que estaba con el apóstol Pablo y participando en los acontecimientos registrados. Al recopilar una lista de los compañeros de Pablo en el periodo de tiempo cubierto por las secciones en nosotros, se encuentra un total de 17 personajes. Por medio de un proceso de eliminación, la lista queda reducida a Lucas. Por ejemplo, Timoteo, Trófimo, Aristarco y otros son mencionados en el capítulo 20, verso 4, como otros nosotros distintos del capítulo 20, verso 6, lo que los elimina como posibles autores de este libro. Las secciones en nosotros de Hechos son uniformes en estilo y lenguaje con el resto de Hechos, lo que indica que un individuo, Lucas, escribió el libro entero. Si se llega a la conclusión de que Lucas escribió el tercer evangelio, entonces se tiene que concluir que también escribió Hechos. Ambos libros fueron dirigidos a Teófilo. El segundo se refiere al primero, el primer tratado. Y la terminología y estilo de ambas obras son similares. Su familiaridad con la lengua y literatura griegas se evidencian también por su vocabulario. Le encanta emplear palabras infrecuentes, muy a menudo clásicas y poéticas. De hecho, apenas si podemos leer un solo párrafo sin encontrarnos con algún rasgo notable o peculiar. Así, en el Evangelio y en Hechos hay alrededor de 750 palabras peculiares de Lucas en el Nuevo Testamento, y de estas 440 aparecen solo en Hechos. Muchas de estas palabras se encuentran solo en Hechos y Lucas y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. La evidencia de la paternidad lucana es abrumadora. La conclusión de que Lucas es el autor está demostrada por la incidencia de términos médicos encontrados en el libro de los Hechos. El libro de Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo llegó a Roma alrededor del 61 después de Cristo y permaneció allí durante 2 años. Por ello, la historia de Hechos concluye en el 63 después de Cristo y esta es la fecha probable de la redacción de este libro. Esta fecha
parece razonable por cuanto Hechos no hace referencia alguna a la persecución abierta contra los cristianos que desató el emperador Nerón en el 64 después de Cristo, ni al martirio de Pablo a finales de la década de los 60, ni a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ya que Lucas estaba con Pablo en Roma en aquel entonces, es razonable inferir que Roma fue el lugar donde fue redactado el libro. Aparentemente Lucas tenía varias razones para escribir Hechos. Al considerar los propósitos de Hechos, es absolutamente necesario repasar el propósito declarado de Lucas al escribir su evangelio. Por cuanto el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos constituyen dos partes de todo literario o un todo literario, no tenemos que hacer suposiciones con respecto al propósito de Lucas. Evidentemente, el propósito principal de Lucas al escribir sus dos volúmenes era el de darnos un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo. En el primer volumen, Lucas le narra a Teófilo las palabras y obras de Jesucristo, y en el nuevo o en el volumen 2, Hechos, le cuenta la historia de las palabras y obras de Cristo hechas por medio de sus apóstoles. Hechos es el registro del testimonio de los apóstoles del Señor Jesucristo resucitado. Se da la crónica de los primeros 30 años del cristianismo al registrar Lucas la expansión del Evangelio de Cristo de Jerusalén a Roma. Un segundo propósito al escribir Hechos fue dar una defensa escrita del cristianismo. Hay un énfasis claramente apologético en este libro. Lucas estaba preocupado por las percepciones que tenía la gente acerca de la iglesia de Jesucristo. Allí donde iba el cristianismo parecía ir acompañado de perturbaciones y desórdenes. En Hechos, Lucas intenta eliminar esta falsa percepción de que la iglesia causaba problemas al exponer de manera clara y precisa lo que había sucedido, señalando en particular el papel jugado por los antagonistas líderes judíos. Un tercer propósito al escribir Hechos fue proveer estabilidad para la nueva fe. Lucas quería que sus lectores supiesen que este movimiento no era meramente resultado de los esfuerzos de unos hombres llenos de celo. Por ello, puso un gran énfasis en las actividades del Espíritu Santo, observando cómo su ministerio fue experimentando en las vidas de los cristianos y su poder evidenciando en manifestaciones sobrenaturales. Esta es una visión general del libro de los Hechos en su primera parte.